Saludos. En el vídeo anterior vimos la concordancia entre las leyes de los operadores lógicos con las leyes de la teoría de conjuntos. En el presente vídeo continuaremos este análisis con las leyes de los operadores lógicos que nos faltan por ver. Así que empecemos. Para empezar, comencemos analizando lo que pasaría con la ley de exportación de la teoría de lógica que vimos en su momento. Empezamos reemplazando por predicados las variables proposicionales y luego con sus respectivas equivalencias en conjuntos. Note en este caso que el predicado R de X lo cambiamos por la pertenencia al conjunto C. En otras palabras, vamos a trabajar con tres conjuntos. En la parte izquierda podemos visualizar la intersección de A con B, mientras que en la derecha el segundo condicional se puede reescribir como la pertenencia a la unión del complemento del primero con el segundo. A esta expresión le podemos aplicar el cuantificador universal y teniendo en cuenta la idea de subconjunto tendríamos esta expresión, que se expresaría así. Decir que la intersección de dos conjuntos es subconjunto de un tercero es equivalente a decir que el primer conjunto es subconjunto de la unión entre el complemento del segundo con el tercero. En lógica también tenemos la ley de reducción al absurdo, que en conjuntos se visualiza también como una equivalencia entre el subconjunto y una unión que abarca el referencial completo. Veamos la razón de esta expresión. Empezando por cambiar un poco la expresión lógica y adaptándola al concepto de conjuntos, notemos que en el lado derecho nos debe quedar una unión del complemento de A con el conjunto B. Por lo tanto, en el lado derecho debemos transformar el condicional y de esta forma observamos la disyunción con una proposición falsa, por lo que por la ley de identidad en la disyunción nos queda la expresión mostrada. Aplicando ahora la ley de Morgan, ya que tenemos una negación externa, la conjunción se transforma en disyunción y la negación del conjunto A me permite reescribir esto como la unión entre el complemento del conjunto A con B. Aplicando el cuantificador universal a estas expresiones para obtener el concepto de subconjuntos que se observa en la ley, obtenemos la expresión inicial. Finalmente veamos las leyes de la equivalencia, que en lógica se visualizan con el bicondicional y en conjuntos con la idea de la igualdad. La primera me dice que si el conjunto A es igual al conjunto B, es exactamente lo mismo que decir que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. La segunda me dice que es lo mismo decir A igual a B que B igual a A. Hasta aquí tendríamos una paridad entre las equivalencias lógicas y la teoría de conjuntos. Faltarían las implicaciones lógicas. Pero en estas leyes tenemos una diferencia con las anteriores. En lugar de la equivalencia lógica se utiliza la implicación lógica, lo que permite generar sus equivalentes en conjuntos de dos maneras distintas. Por ejemplo, la ley trivial en implicaciones lógicas, al tener el condicional, se puede aplicar directamente el cuantificador universal a toda la expresión, generando lo que ya vimos en el vídeo número 5. Un conjunto es subconjunto de sí mismo. Pero también se podría colocar el cuantificador universal a ambos lados de la implicación lógica, lo que indicaría que si el conjunto A abarca con todo el referencial, entonces el mismo conjunto abarca con todo el referencial, lo que es prácticamente la ley trivial dicha en forma coloquial. Con la ley de adición y teniendo en cuenta las técnicas que ya hemos visto para cambiar de lógica a conjunto, observamos en la primera transformación que el conjunto A es subconjunto de la unión de A con B, lo que es lógico pensar ya que A se encuentra involucrado en la unión. En la segunda transformación se indica que si el conjunto A abarca con todo el referencial, entonces la unión de A con B también abarca a todo el referencial, lo que es correcto.
tenga en cuenta que en sentido contrario no es verdad. En la ley de simplificación, la primera transformación me indicaría que la intersección de A con B es subconjunto de A, lo que también es correcto. Y la segunda transformación indicaría que si la intersección abarca con todo el referencial, entonces el conjunto A abarca con todo el referencial. Pero lo contrario no es cierto. La ley del modus ponendo ponens visualiza también dos transformaciones. La primera se ajusta a lo que ya hemos visto, al agregar el cuantificador universal a toda la expresión y reemplazar los operadores lógicos por sus correspondientes pares en conjuntos. La segunda transformación se genera al colocar un cuantificador universal a cada lado de la implicación. Analicemos la primera expresión. Esta expresión es la consecuencia de transformar toda la expresión lógica, pero primero llevemos esta expresión a conjuntos, y es aquí donde colocamos el cuantificador universal. Para crear el concepto de subconjunto, al lado izquierdo de la implicación debe de quedar la pertenencia a un conjunto, pero tenemos un predicado compuesto en su lugar, por lo que reemplazando con lo que ya hemos visto, se obtiene la pertenencia a un conjunto que necesitábamos. Ahora sí, aplicando el concepto de subconjunto, tenemos la expresión inicial. La segunda expresión se creará considerando colocar los cuantificadores universales a cada lado de la implicación, que como vimos anteriormente debe de surgir de esta expresión. Con los cuantificadores colocados, en el de la izquierda puede aplicarse la ley distributiva sobre el cuantificador universal, lo que fue analizado en el vídeo número 8 de esta serie. Y con esta podemos aplicar los conceptos que genera el usar cuantificadores universales, con lo que obtenemos la expresión inicial. Con lo anteriormente visto queda más claro lo que pasa con la ley del modus tollendo tollens y el silogismo disyuntivo. Observando los operadores lógicos, se puede explicar lo que está en el lado de la teoría de conjuntos. Los dilemas constructivos pueden ser analizados cada uno de ellos con las dos transformaciones vistas anteriormente, es decir, colocando el universal en toda la expresión o un universal de cada lado de la implicación. Sin embargo, visualizarlos con un solo cuantificador universal crearía una expresión larga que no tiene sentido analizar. Pues la idea es que las leyes permitan facilitar la solución de un problema y no aumentarlo. Por tal razón, es mejor visualizarlos de la segunda forma. En este sentido, en la primera expresión se entendería así. Si A está dentro de B y C dentro de D, entonces la unión de A con C se encuentra dentro de la unión de B con D, lo que suena bastante lógico. También se lo podría expresar como, si tenemos dos subconjuntos, entonces su unión será subconjunto de la unión de los conjuntos externos. La segunda expresión trata de la intersección de los dos subconjuntos A y C. Esta intersección obligatoriamente estará tanto en B como en D al mismo tiempo, por lo que la intersección de la primera es subconjunto de la intersección de los dos conjuntos externos. Finalmente, tenemos la ley de la transitividad, que en conjunto es también fácil de entender. La primera sería así. Si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A será subconjunto de C. Con igualdades ocurre algo similar. Pero no necesariamente la expresión lógica tiene que ser una de las leyes ya vistas. Por ejemplo, en lógica podríamos tener la expresión de la izquierda, que de acuerdo a lo ya visto, se transformaría en la expresión de la derecha. Si en lógica no se entiende, en conjuntos la cosa debería ser distinta, pues se puede parafrasear de la siguiente forma. Decir que A está dentro de C y B también está dentro de C es lo mismo que decir que la unión de A con B también estará dentro de C, lo que es bastante lógico de entender.
O dicho de otra manera, decir que dos cosas están dentro de un tercero es lo mismo decir que la unión de estas dos estará obligatoriamente dentro del tercero. Otra expresión algo parecida a la anterior en conjunto se entiende mejor. Decir que un conjunto está dentro de un segundo conjunto y también dentro de un tercero es equivalente a decir que este conjunto estará en la intersección del segundo con el tercero. También podríamos decir que A está dentro de B y también dentro de C. Es equivalente a decir que, como A es común a ambos conjuntos, A estará en la intersección de B con C. El uso de expresiones lógicas puede generar conceptos en conjuntos de los que ya hemos hablado o de los que podríamos intuir con la teoría vista. Por ejemplo, si tenemos la expresión lógica de la conjunción, la podemos recrear en conjuntos y aquí aplicar el cuantificador existencial. En esta conjunción, que como ya hemos visto es distributiva en un solo sentido, observe que no hemos usado el cuantificador universal, sino el existencial, pues este genera otro tipo de concepto. La expresión se puede leer así: si la intersección entre dos conjuntos existe, entonces obligatoriamente los dos conjuntos existen. Usando el mismo análisis ahora para la disyunción, tendríamos: decir que la unión entre dos conjuntos existe significa que al menos uno de ellos existe. Note que en este caso es equivalencia y no implicación lógica. Ahora, si a esta expresión la negamos en ambos lados de la equivalencia lógica, tenemos que a la izquierda estamos negando que la unión existe. En otras palabras, no hay unión. La unión es vacía. Mientras que en la derecha aplicamos la ley de Morgan sobre la disyunción inclusiva, lo que me estaría negando la existencia del conjunto A y la existencia del conjunto B, por lo que terminamos con otra expresión. Decir que la unión de dos conjuntos es vacía es lo mismo que decir que ambos conjuntos están vacíos. Desarrollemos un ejercicio que involucre lo ya visto hasta ahora. En el ejercicio nos indican de dos conjuntos y lo que se pide es verificar si las proposiciones indicadas en los literales son verdaderas o falsas, por lo que analizaremos cada una de ellas. Si observamos cada uno de estos cuatro literales, empiezan con la palabra sí y contienen la palabra entonces. Es lógico suponer que estamos frente a condicionales y por lo tanto es más fácil demostrar que son falsos a demostrar que son verdaderos. Empecemos con el primer literal, que lo transformamos a su forma proposicional. Al ser condicional, el objetivo es determinar la posibilidad de que en el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, para concluir que la expresión es falsa. El antecedente entonces será verdadero, pero con esto, ¿qué pasa con el consecuente? Para entender lo que ocurre, vamos a comprender cada parte del condicional. En el antecedente, la expresión me indica que el elemento M forma parte del conjunto A, mientras que el consecuente me indica que el elemento M forma parte del conjunto potencia de A. Como ya le asignamos el valor verdadero al antecedente, entonces el elemento M se encuentra en A y por lo tanto lo tabulamos dentro de A. No sabemos qué otros elementos están en A, pero no importa en este análisis. Por otra parte, al construir el conjunto potencia de A partir de crear subconjuntos con los elementos del conjunto A, observamos que el subconjunto más pequeño que podemos obtener con el elemento M es el mostrado con corchetes rojos. ¿Por qué corchetes? Porque estamos creando subconjuntos. Esa es la idea del conjunto potencia. Lo que ya vimos en el video número 6 de esta serie. Con esto en mente, vemos que el subconjunto formado por el elemento M
pertenece al conjunto potencia de A, pero el elemento M en sí mismo no pertenece al conjunto potencia de A, por lo que hemos encontrado que el consecuente es falso y por lo tanto el literal A es falso. Sigamos con el literal B. El objetivo sigue siendo el mismo, por lo que el antecedente lo colocamos como verdadero y en este contexto nos preguntamos qué pasa con el consecuente, siempre con la idea de convertirlo en falso de alguna manera. El antecedente me dice M es un elemento que pertenece a la unión de los conjuntos A y B, mientras que el consecuente únicamente me dice que M pertenece al conjunto A. Con lo cual, para visualizar qué está pasando, veámoslos en un diagrama de Venn. Lo resaltado en verde es la unión de A y B. Como el antecedente lo hemos puesto como verdadero, significa que el elemento M debe estar en la zona verde. ¿Pero dónde? Hay tres zonas en el gráfico y podría estar en cualquiera de ellas. Sin embargo, nuestro objetivo es que el consecuente del condicional sea falso. Por lo tanto, el elemento M lo dejamos en la zona del conjunto B que no está en A, con lo cual el consecuente se vuelve falso y por lo tanto, al cumplir nuestro objetivo, el literal B es falso. El tercer literal, al cumplir con las mismas características anteriores, tendrá el mismo objetivo y por lo tanto el antecedente lo ponemos como verdadero, quedando el consecuente como interrogante. Veamos nuevamente el significado de cada parte del condicional. El antecedente me indica que el elemento M pertenece o forma parte de la intersección entre los conjuntos A y B, mientras que el consecuente indica que M pertenece o está dentro del conjunto A. Visto en un diagrama de Venn, la zona en verde corresponde al conjunto intersección entre A y B, y en base al antecedente del condicional que lo colocamos como verdadero, el elemento M pertenece a la intersección o está dentro de ella. Pero como el elemento M no puede moverse de esta zona, obligatoriamente también está en el conjunto A, con lo que el consecuente del condicional será verdadero y no hemos podido cumplir nuestro objetivo. Resultado, el literal C es verdadero. Finalmente, el último literal, que también es un condicional, tendrá el mismo objetivo, pero presenta un antecedente y consecuente distinto a los que acabamos de analizar. Igualmente, el antecedente lo asumimos como verdadero y su consecuente deberá obtener su valor de verdad en base a esta premisa. El antecedente nos está indicando que la unión entre los conjuntos A y B no es vacío. En otras palabras, existe, por lo que podemos dibujar las tres posibilidades que tendríamos relacionadas con la existencia de los conjuntos de forma independiente. En el primero, tanto A como B existen y los dibujamos en el formato estándar del diagrama de Venn. La unión se resalta en verde. En el segundo y tercer diagrama hemos omitido uno de los conjuntos, insinuando que no existe. Recuerde que el objetivo es tener un consecuente falso y dentro del consecuente se menciona la existencia de los conjuntos A y B en forma separada. Escogiendo el segundo gráfico tendríamos la existencia del conjunto A y la no existencia del conjunto B, por lo que al ser una conjunción la expresión del consecuente me daría un valor de falso, lo que me permite cumplir con el objetivo y por lo tanto el literal D es falso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo analizaremos otras operaciones entre conjuntos que nos falta por estudiar. Hasta la próxima.